Inteligencia artesanal. Los desbordes, las agresiones, la violencia, los insultos, cuando se repiten una y otra vez, hay que empezar a encuadrarlos en una estrategia política. No es solo, ya sé que también lo es, que tiene una personalidad que uno puede decir que tiene características de border, pero independientemente de ese análisis, si querés lo dejamos para psicología social o de observación de personalidad, lo relevante en última instancia es la acción política, el lugar político que ocupa, y me estoy refiriendo al presidente Javier Milei, pero en última instancia a toda la fuerza política alrededor de Javier Milei y la estrategia política. Y la estrategia política está, más allá que después voy a hablar de la fragmentación de la política en Argentina, o sea, la fragmentación de las fuerzas políticas en Argentina, voy a un punto. ¿Cuál es el corazón de la estrategia política? Es la construcción del odio y la ira, pero como instrumento político. Esto quiero tratar de transmitir y que tratemos nosotros de entenderlo como una manera de intervención política, que en muchos casos, te diría casi en todo, es deliberada. Uno dice, bueno, es una provocación. Sí, es una provocación, pero como parte de... A ver, para poner en un extremo, cuando había grandes manifestaciones populares, o sea, en su momento Alfonsín en el 82, 83, después durante el menemismo, durante el ciclo del kirchnerismo. Bueno, es una herramienta política de identificación, de expresión política y a la vez de construcción de identidad política. Hoy, no solamente en Argentina, el odio y la ira es una herramienta política de identificación de un sector de la población, que en estos momentos es hegemónico. ¿Y por qué es hegemónico? Bueno, porque ejerce el poder político. Vuelvo a repetir, no solamente en Argentina. Entonces, el odio y la ira está ordenando el tablero político, económico y social. Es un hecho. Esto es lo que quiero decir. Es un hecho. Existe. No se trata de hacer un juicio moral. No estoy haciendo un juicio moral, para que quede claro. Trato de entenderlo y a partir de tratar de entenderlo, transmitirlo y compartirlo. Porque aquí sí, que es lo subjetivo, es un drama de época. Uno puede decir simplemente es un hecho de época. Y aquí sí pongo la subjetividad desde mi posición, es un drama de época. Pero hay que enfrentarlo, hay que entenderlo. Y para enfrentarlo es necesario entenderlo para primero saber que existe y cómo se desarrolla, y después para generar, si esto es posible hoy, anticuerpos para recuperar mínimos consensos de convivencia democrática. Javier Milei, con el rostro desencajado, digo, como provocación, esto tomo uno de los últimos hitos de la ira y el odio y la ira como estrategia política. Dijo en un reportaje en TN el domingo pasado que le provocaba morbo poner el último clavo en el cajón del kirchnerismo con Cristina adentro. Obviamente que es una provocación. Es la construcción del odio y es la construcción de la ira. Y fíjense cómo ordena eso el tablero político hoy. Ordena, quiero decir, diseña
ese tablero político. No se requiere de muchos criterios para concluir que esta declaración constituye una brutal acción de violencia verbal, psicológica y política que tiene que ser inaceptable en nuestro sistema democrático, de convivencia democrático, o en el sistema democrático que quedó en el pasado y que hoy está mostrando bastantes debilidades. Es necesario recuperarlo, obviamente. Me quiero adelantar a la conclusión, pero simplemente por ahora lo estamos describiendo. ¿Cómo se entiende semejante brutalidad discursiva? La ultraderecha, y Javier Milei es de ultraderecha, necesita inventar, edificar al enemigo a quien podrá atribuir la culpa por los grandes estragos causados por el neoliberalismo, o sea, por su propia política, o sea, por la crisis. Por eso es la casta, es los que siempre se equivocan, es los que ya estuvieron, y a la vez los que hoy tienen las consecuencias, el incremento de la pobreza, la situación de fragilidad presupuestaria para los jubilados, la falta de ingresos siempre es toda culpa del otro, del enemigo construido, no por las propias políticas neoliberales, ponerlas ortodoxas, conservadoras, reaccionarias. Un camino para abordar este presente caótico y angustiante es descubrir al escritor ítalo-suizo Giuliano da Empoli, quien aseguró que la nueva política es ira más algoritmo. A ver, vamos a desarrollarlo. El autor de Los Ingenieros del Caos y El Mago del Kremlin son dos textos de da Empoli que en el mundo de la política ha estado circulando a lo largo de todos estos últimos meses, los últimos, si quieren, año y medio, y como una referencia para tratar precisamente de entender. Son libros de ficción, obviamente de ficción, que tienen un enclave muy, muy fuerte sobre la realidad política. Explica Da Empoli. La ira es algo que siempre ha estado ahí, forma parte de nuestras sociedades y crece en tiempos de crisis. Pero incluso cuando no hay ninguna crisis en particular, la ira está ahí y siempre ha sido explotada en la política. Pero ahora, ¿qué es lo que se ha incorporado? La tecnología, o sea, las redes sociales en Internet, que la ha potenciado la ira y el odio a escalas máximas. Porque lo explica en el sentido, antes de las redes, la ira, el odio, era más difícil de expresar en términos de el cara a cara, face to face, o incluso en los medios de comunicación. Ahora, en las redes, con el anonimato, con las miles de cuentas, y bueno, ahí no hay esa inhibición para expresar la ira y el odio. El libro de ficción Los Ingenieros del Caos surgió a propósito de la irrupción en Italia del movimiento de ultraderecha 5 estrellas mediante la interacción de propagandistas, nerds y tecnología. Este movimiento político de ultraderecha logró aplicar a la política el funcionamiento de las plataformas de Internet y generaron un manual. Escuchen bien acá y vamos a empezar a entender y a armar este rompecabezas. Y generaron un manual de procedimientos que desde esa Europa se exportó al mundo. Manual de procedimientos. Trump, Bolsonaro, Milei. A las plataformas de Internet no les importa lo que es verdad, lo que es fake, lo que está bien, lo que está mal, lo que es bueno, lo que es malo. Todo eso le da igual. ¿Qué es lo único que le importa a las redes? Y por consiguiente, y es utilizado por la política de ultraderecha como instrumento de construcción del ira y el odio. Lo que se llama el engagement. ¿Cuánto interactúas?
cuánto tiempo pasás en las plataformas, cuántos likes, cuántos retweets. Por eso cuando lo ven al presidente Milei, dice, ¿cuántas horas está en internet? ¿Cuántas horas está en la red X? ¿Cuánto está retuiteando? Es parte de esa estrategia, de ese instrumento político. Es parte de una de los ejes centrales de ese manual de procedimientos. Cuando tienes una declaración violenta como la que hace Milei diariamente, hagas lo que hagas, quedamos atrapados. Milei dijo, quiero enterrar al kirchnerismo y poner el clavo en ese cajón con Cristina adentro. Ya dijo esa declaración violenta. Si como medio de comunicación reaccionás con indignación diciendo, y es lo que decimos, esto es inaceptable, esto es terrible, no debería estar diciendo esto y lo otro, en realidad lo estamos ayudando. Porque de ese modo estamos amplificando su mensaje. Que eso es el principio que al principio solo se limitaba a sus seguidores en X. Sus seguidores en X o los que lo miraron, pero cuando interactúas, haces que crezca ese mensaje. Por otro lado, decís, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Si lo ignorás, lo estás normalizando, estás diciendo, está bien, así es como hablamos ahora, o podemos amenazar con violencia física, podemos hacer todo tipo de cosas, y el presidente puede hacer eso como normal. Eso es la trampa en la cual hoy estamos, pero hay que entenderla. Esto es lo fundamental, no es una cuestión de resignación o de aceptación. Hay que entenderla para saber cómo intervenir y en todo caso no sentirse como ingenuos dentro de esa trampa de política. Porque acá hay un punto importante. La violencia discursiva de Milei no es casual. Sus palabras cargadas de odio y misoginia se convierten en una clara incitación a la violencia que degrada las instituciones políticas y alientan en la población el impulso hacia la intolerancia y la discriminación. Así vemos crecer el huevo de la serpiente. Aquella metáfora sobre el origen del nazismo y el fascismo. Estamos transitando este periodo oscuro. Pero la historia también enseña que con convicciones y resistencia se construye una alternativa luminosa a este periodo oscuro. Frente a esta época que afea no solo la política, sino la vida cotidiana. No tengas miedo, no siempre se choca andando a contramano. Muy temprano a la mañana